Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. No sé si me escuchan. Hola. Aquí como nadie responde, ¿no? Hola. Ya, hola. Gracias. En Bueno. algunas salas está malo, no todo, y por eso siempre pregunto insistentemente si hay una escucha. ¿Qué cosa? ¿Me dijo algo? ¿Me dijo algo? No. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cuántos días que no nos veían? El viernes pasado tuvimos la revisión. La revisión. El viernes pasado ya estaba con licencia en realidad. Pero hice igual la revisión. Vamos a continuar. La solemne me voy a demorar un poquito en revisar. Van a estar porque la reviso en PDF, en mi computador, y después se las mando por correo, se las voy a para que vean esa ¿alguna pregunta, algo que esté pendiente? ¿No? Ya, vamos a continuar con la materia. La verdad es que para la solemne 1 habíamos visto hasta entalpía, creo. ¿No? ¿Más? Hasta delta S. Hasta delta S, hasta aquí. Ya. Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto, vimos la primera ley de la termodinámica, y en la primera ley de la termodinámica conocimos el delta E o delta U, que es la energía interna, conocimos el delta H, conocimos el C sub P y el C sub B, ¿cierto? Eran las capacidades caloríficas a presión y a volumen constante, y cuáles eran las relaciones entre estos dos términos. Y luego fuimos a la segunda ley de la termodinámica, y ahí conocimos una nueva función de estado que era el delta S. Y el delta S nos hablaba si el proceso iba a ser espontáneo o no. ¿Ya? Porque el delta E nos decía si efectivamente ocurría, pero no sabíamos si era espontáneo o no espontáneo. ¿Ok? Entonces, eso es como la recapitulación de lo que habíamos visto en A. Y acá es como un resumen de las fórmulas del delta S. El delta S, al igual que el trabajo, cambia si nosotros cambiamos las condiciones de trabajo. Si nosotros estamos a presión constante o a temperatura constante, o si el proceso es reversible o irreversible, el delta S también va a cambiar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proceso que está a presión constante, pero cambia la temperatura, la fórmula del delta S va a ser diferente. ¿Cómo? El delta S yo lo puedo escribir en forma de diferencial como el C sub P y la diferencial de la temperatura sobre T. Eso significa que yo tendría que integrar entre ese rango de temperaturas, porque estoy diciendo que el T es constante, pero la temperatura varía. Yo lo podría escribir de esta forma. El C sub T integrado entre ese rango de temperatura en el cual está variando. ¿Ok? Si yo saco este afuera de la integral, el C sub P, me quedaría la integral del dt a t. Y la resolución de esto es el logaritmo de T2 sobre T1. ¿Ok? Entonces, para aplicar esta fórmula, si yo quiero conocer el delta S a presión constante, pero se varía la temperatura, vamos a hacer este ejercicio.
La capacidad calorífica, que es el C sub P del agua, es prácticamente constante en el intervalo de 25 a 75 grados. Es decir, ese C sub P en este rango de temperatura de 25 a 75 va a ser siempre 1 caloría por gramo por grado Celsius. Y a esa presión, estamos trabajando a presión constante. Calcular el delta S para el calentamiento reversible de 100 gramos de agua desde 25 a 50, bla, bla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la letra A. Porque en la letra B nos piden que sin realizar cálculos vamos a saber si el delta S es mayor, menor o igual que lo que vamos a calcular. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula que está encerrada en rosado para resolver el ejercicio, la parte A, en donde nos dan todos los datos. Tengo el C sub P y tengo las dos temperaturas. Y las temperaturas, si ustedes se fijan, las puedo trabajar directamente en grados Celsius porque el C sub P está en grados Celsius y no en Kelvin. Entonces eso me indica que yo puedo trabajar eso en grados Celsius. Y además puedo trabajarlo en gramos, si es que lo requiriera, y no transformar a moles, porque en las otras fórmulas transformábamos todo a mol. ¿Ok? Esta es una indicación que nos da el C. Entonces, básicamente aplicamos la fórmula. No, súper simple, básicamente reemplazar en la fórmula. Entonces, si simplemente reemplazamos el C sub P y hacemos el logaritmo entre 2 sobre T1, ¿cuál sería el valor que nos da? 1, 0, ¿cómo era aquí? Ahí, ¿cierto? El C sub P es 1. Caloría partido por gramo por grado Celsius. Entonces, si yo hago esto directamente, por ejemplo, el delta S, ¿en qué unidades me queda? A mí me da 75. Perdón, ¿dónde? No, ese es el error. Ya, pero fíjense en esto. Estos grados Celsius se eliminan, ¿verdad? ¿Y en qué el delta S, se acuerdan en qué unidades queda el delta S? ¿Cuáles son las unidades de un delta S? Son Joule o calorías partido en grados Celsius o Kelvin. Esas son las unidades.
Yo aquí, del C sub P, tengo esta unidad de gramos. Tengo que eliminar ese gramo de alguna forma. ¿Dónde lo incluyo en esta fórmula? Que es súper parecida a las que hemos usado, por ejemplo, para calcular el delta H o el calor. Voy a volver a escribir aquí la fórmula de calor. Este N es los moles, porque los C sub P casi siempre están en Joule por mol Kelvin. Del delta T, la unidad es Kelvin y de N es mol. Por lo tanto, elimino todo y me queda la unidad de energía, ¿cierto? Los joules o las calorías. En este caso, me falta multiplicar por algo para yo poder eliminar esos gramos. Si yo voy al enunciado de nuevo, voy al enunciado. El enunciado dice el calentamiento reversible de 100 gramos de agua. Entonces ahí tengo el dato que me faltaba. Todo esto me falta multiplicarlo por 100 gramos. Y de esa forma, ese gramo lo elimino con ese gramo. ¿Ya? Está literal. Ok, y no tengo borrador. Entonces, delta S debería darme aprox 69.3 unidades. ¿Qué unidades me queda? Calorías partido en grados Celsius. Y eso está correcto porque arriba debe llevar una unidad de energía y abajo una de temperatura. Ahora. Ahora nos preguntan, sin realizar cálculos, indicar si el delta S para el calentamiento de los mismos 100 gramos de agua, pero ahora en el otro intervalo de temperatura, que es de 50 a 75 grados Celsius, va a ser mayor, igual o menor que el delta S que recién calculamos. Para eso voy a hacer una figurita, para que entendamos qué me están preguntando. Este es 50. Nosotros acabamos de calcular este delta S. Está en este rango de temperaturas. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser el delta S? Y voy a calcular para este otro intervalo. Según nuestra intuición y nuestro estudio del delta S, nosotros podríamos decir que en el intervalo de 50 a 75 sería mayor, sería menor o sería igual que el que recién calculamos. Digo que puede ser igual, porque es la misma diferencia. ¿La misma diferencia de temperatura? Como si Pero esto sería el delta T.
Tú aquí me estás diciendo que el delta T es el mismo. Sí, el delta T es igual. Pero delta S depende de delta T. Depende de la división, no del delta T, ¿cierto? La división sería, de 25 a 50 sería mayor y entre 75 a 50 sería menor. En una sería 2 y en la otra sería 1 más. Exactamente. El delta T en ambos intervalos es igual, pero delta S no depende de delta T, sino que depende de T2 sobre T1. Entonces, claro, la idea es no hacer cálculos, pero uno puede hacerlo sin cálculos, ¿cierto? Decir eso. El T2 sobre T1 de este lado y el T2 sobre T1 de este lado. ¿Por qué? Porque el C sub P es el mismo, porque dijimos en el ejercicio que era constante entre 25 y 75. Eran los mismos 100 gramos de agua, entonces la única diferencia va a estar en el T2 sobre T1. Entonces, tu nombre siempre se me olvida. Cristal dice que este debería ser menor que el verde. Y lo podríamos comprobar si hacemos esta división. Ahora, ¿qué sentido físico tiene que este delta S sea menor que esto? ¿Por qué sería menor que esto? ¿Qué significa que un delta S sea menor que otro? ¿Cuál era el significado de ese delta S? ¿Qué nos indica un delta S? El grado de desorden, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que este delta S es mayor que este. Y esto sería más desordenado, ¿por qué? ¿Por qué entre 25 y 50 habría mayor desorden que entre 50 y 75? Es raro, ¿no? ¿Qué tan menor? Si hacemos la división ahora, entre 50 y 25 da 2. Y entre 75 y 50 da 1,5. Ya tampoco es tanta la diferencia. Una explicación que yo podría dar es que estamos a temperatura ambiente y necesitamos de ahí empezar a llegar a calentar. Es como ese impulso que necesitan tener esas partículas para tomar toda la temperatura. En cambio, de 50 a 75, ya está la temperatura, digámoslo, ese golpe de calor ya entró en el sistema y las partículas ya están como, ya salieron de esa inercia que estaban en la frialdad. Y ya se están moviendo. ¿Ok? Entonces, la diferencia de ir desde temperatura ambiente a 50 grados, como que el impacto para esas moléculas va a ser mucho mayor que de 50 a 75, que es básicamente lo mismo. A 75 recién va a empezar el proceso de evaporación. Entonces es como seguir igual, un poquito más de calor, pero sigo igual. No tengo por ejemplo, ¿qué cuesta más? ¿Pararse de la silla hasta llegar acá o desde ahí caminar hasta acá, siendo el mismo espacio? Cuesta más pararse de la silla, ¿cierto? Y de ahí empezar a caminar, aunque sea más corto que yo te digo, camina desde aquí hasta allá, ya está ahí parado, ya está ahí con el impulso, seguís caminando. Ya, eso. Ahora vamos al otro delta S. Un proceso reversible a temperatura constante y ahora variando el volumen. En el anterior era a P constante, por eso usábamos el C sub P y variaba simplemente la temperatura. Y ahora variamos, ¿qué variamos? El volumen. Y mantenemos constante la temperatura. Entonces, ¿cómo cambia nuestra fórmula?
decimos que si estamos en un proceso a T constante, nosotros sabemos que el delta T inmediatamente es 0. Si delta T es 0, delta U también es igual a 0. ¿Y por qué delta U? Porque delta U, recordemos que es el calor, el Q, a volumen constante es igual a delta U. Entonces, si delta T es igual a 0, delta U también va a ser igual a 0. Si delta U es igual a 0, el calor es igual a menos el trabajo. Y si yo tengo que todo esto va a depender finalmente del trabajo, yo sé que el trabajo para un proceso reversible tengo esta fórmula, nRT de 2 sobre N. ¿Verdad? Entonces tengo acá otra forma de escribir el delta S. Eso sería si estamos en variando el volumen. Ahora, ¿qué pasa si yo varío la temperatura? Vuelvo de nuevo acá y estoy a volumen constante. Antes era temperatura constante y ahora estoy a volumen constante. Va a entrar en la ecuación el C sub B, que es la capacidad calorífica cuando estoy a volumen constante. ¿Ok? Entonces cambio la ecuación ahora a C sub B por el logaritmo de T2 sobre T1, que es súper parecida a la que vimos en el ejercicio anterior, solo que antes estábamos a presión constante. Y por eso usábamos el C sub P. Ahora, como estamos a volumen constante, usamos el C sub P. Esa es la única diferencia. Y acá vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a integrar todo. Las últimas dos ecuaciones. Cuando tengo un proceso en donde ahora varío la presión, fíjense cómo cambia la fórmula. Ingresa a la ecuación el P1 sobre P2 y también la constante de los gases ideales. Y considero el número de moles, porque R depende del número de moles. Antes, cuando usaba el C sub P o C sub B, podía usar masa o moles, dependiendo de la unidad en que estaba este C sub P o C sub B. Y finalmente, si yo tuviese por alguna casualidad un cambio de estado reversible de un gas ideal, la ecuación del delta S se transforma en todo esto, en donde considero variación de temperatura y variación del volumen. Esta es la ecuación más grande para las ideales. Entonces, cuando sé, por ejemplo, que estoy en un cambio de estado de un gas ideal, eso lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Aquí, por ejemplo. Necesito calcular la entropía para el siguiente proceso. Si yo no veo esto verde, los cuadraditos que están encerrados en verde, y simplemente me dicen, calcula el delta S para el proceso de agua líquida que está a menos 10 grados Celsius a 1 atm, que se transforma en hielo a menos 10 a 1 atm. Si yo pienso, digo, agua líquida a menos 10, ¿existe el agua líquida a menos 10? Podría ser, se llama agua superenfriada. Y en ciertas condiciones, aunque esté a menos de 0 grados, sigue estando en estado líquido. ¿Ok? Pero en ciertas condiciones, lo más común es que a menos 10 grados Celsius yo encuentre sólido, ¿cierto? El agua sólida. Entonces, yo no puedo pasar directamente, es decir, voy a transformar el agua líquida a menos 10 a 1 atm y lo voy a transformar en sólido a menos 10 a 1 atm. Ese paso, en un solo paso, no lo puedo hacer. Por lo tanto, debo crear pasos intermedios. Si yo estoy en agua líquida a menos 10 y en 1 atm, lo más lógico es que yo caliente un poco esa agua y la lleve a 0 grados Celsius.
¿Por qué me conviene llevarla a 0 grados Celsius y no a otra temperatura? Porque el objetivo final es que llegar a un sólido. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo el agua líquida a 0 grados Celsius y presión atmosférica? Se transforma en hielo, ¿cierto? Y aquí ocurre un cambio de estado, en esta parte. Luego, ya tengo el hielo a 0 grados Celsius, pero debo llevarla hielo a -10. Entonces, ¿qué hago para pasar desde hielo a 0 a hielo a -10? ¿Qué proceso físico hago? Enfrío. Estoy simplemente enfriando. ¿Cierto? Es súper simple. Sí. Pensaron que era algo así como súper crítico, una cosa súper crítica, no. Fíjense, estoy a -10 y caliento simplemente para llegar a 0 grados, ¿cierto? Porque estoy de menos a más. Luego ocurre un cambio de estado. Pasa de agua líquida a hielo, porque recuerden que los cambios de estado en física, mantenemos las condiciones, la presión es la misma, la temperatura es la misma. Simplemente ahí ocurre ese cambio de estado. Y luego, para ir de hielo a 0 a hielo a -10, yo tengo que enfriar ese sistema hasta llegar a los -10. ¿Cómo expreso todo eso? Con ecuaciones para calcular el delta S. ¿Ya? Aquí están los 3 procesos consecutivos. Primero, caliento de -10 a 0. Luego, cambio de fase o cambio de estado, que es de líquido a sólido. Y luego, cambio de temperatura, es decir, enfrío de nuevo. Ahí están mis 3 procesos. ¿Y cómo lo expreso? Con ecuaciones. En el número 1, el proceso ocurre a presión constante y cambia simplemente la temperatura. Por lo tanto, el delta S que voy a usar es ese de C sub P logaritmo de T2 sobre T1. Aquí yo lo puse en forma de integral, pero lo puedo escribir de la otra forma también, que era el C sub P logaritmo de T2 sobre T1. Y ese C sub P, recuerden, que tiene que ir siempre multiplicado por el número de moles o el número de gramos, dependiendo de la unidad que esté ese C sub P. Para eliminar los gramos o moles, porque delta S en sus unidades no lleva moles o gramos, lleva simplemente unidades de energía sobre temperatura. Eso sería el delta S1 para este paso. Para el paso de cambio de estado, yo voy a usar este delta S, en donde considero el delta H del cambio de estado. En este caso, estoy fusionando, ¿verdad? ¿Sí? No, estoy solidificando. De líquido a hielo. ¿Y por qué aquí puse este delta H de fusión? Porque seguramente me dieron el dato de un delta H de fusión. Y tenemos que pasar de sólido a líquido en fusión, ¿cierto? De líquido a sólido se llama solidificación. Y si a mí me dan este delta H, le pongo el menos eso y me queda para el proceso inverso. Por eso es que acá tengo el menos delta H de fusión, porque justamente el proceso inverso a la fusión lo que está ocurriendo en este cambio de estado. Entonces, cuando estoy en cambio de estado, el delta S lo calculo con el delta H del cambio de estado o del proceso justamente inverso. Y la temperatura a la cual está ocurriendo ese cambio de estado. Porque podrían haber dos delta H, pero de solidificación. O siempre van a dar el... Te pueden dar un delta H, por ejemplo, si esto es una fusión o una solidificación o cualquier sea, te van a dar el delta H, por ejemplo, de solidificación de tal proceso está. Si justamente tu
cambio de estado es una solidificación, bien, porque lo usas directo. Pero si tu cambio de estado es justamente lo inverso, ¿qué está pasando? Le pones ese signo negativo. ¿Ya? Y finalmente, el delta S3, que es el enfriamiento, vuelvo a usar la misma fórmula de arriba y simplemente ahora cambio las temperaturas. Para calentar o para enfriar, uso la misma fórmula y cambio las temperaturas. Veamos si tienen algún ejemplo. Ya, aquí. Ejercicio. Calcular el cambio de entropía que ocurre desde el estado inicial, 1 mol de agua líquida, a 25 grados Celsius y 1 atm, y el estado final es 1 mol de agua a vapor. En estado de vapor. O en estado de gas. Que está a 130 grados y 0,5 atm. O sea, aquí cambio todo. Cambio de estado, cambio de temperatura y cambio de presión. Ya sé que no puedo pasar directamente desde el estado inicial al final. Por lo tanto, debo idear los pasos intermedios. ¿Cuáles serían los pasos que a mí se me ocurren para llegar del inicial al final? Que los pongo aquí en la diapositiva. Primero, se me ocurre que, como es 1 mol de agua líquida, tengo que aumentar la temperatura, ¿verdad? Pero a los 130 grados ya cambié de fase, cambié de estado. Entonces puedo calentar hasta los 100 grados. ¿Qué ocurre a los 100 grados? Cambio de estado, de líquido a vapor, ¿cierto? O de líquido a gas. Y luego que ya tengo mi agua transformada en gas, la tengo a 100 grados Celsius, ¿verdad? Ocurre la vaporización, que es un cambio de estado. Luego, caliento de 100 a 130 y además ocurre esto. Se reduce la presión de 1 atm a 0,5. Entonces, cuando estoy en estas condiciones, en que cambia la temperatura y cambia la presión, yo me doy cuenta que estoy en el cambio de estado del gas ideal. Siempre de 0 a 100 parte de una T. En este caso tenemos que poner Siempre entre 25 a 100 va a ser una T. Sobre todo porque estoy trabajando con agua. ¿Ya? Entonces, para el paso 3, utilizo la fórmula grande, que es el cambio de estado de un gas ideal. ¿Cómo es que sé que es un gas ideal? ¿Cómo es que sabes que es un gas ideal? O sea, se comporta como un gas ideal, porque es agua, nomás, ¿ya? Pero es porque estoy pasando más allá de la vaporización. Porque a 100 grados Celsius está ocurriendo que toda el agua líquida se está transformando en vapor. Entonces uno dice como que llega hasta ahí, nada, ya, hasta vapor. Pero cuando uno sigue aumentando la temperatura del sistema, ahí es donde el agua se transforma en, o tiene comportamiento de un gas ideal. Cuando voy más allá de su temperatura de vaporización. Ya, calculemos. ¿Me dan el delta H de vaporización? Sí. En este caso, para el cambio de estado, me están dando directamente el delta H de vaporización. Entonces, lo uso directo sin ponerle un signo negativo por delante.
voy a anotar aquí. Más. Ya, entonces en la pizarra lo que escribí es todo el esquema del ejercicio. Me están pidiendo ir desde 25 grados Celsius 1 atm en estado líquido a 130 y 5 atm en estado gaseoso. Pero como no puedo ir directo, tengo que hacer pasos intermedios. Entonces, lo primero que hago es agua líquida a 25, la voy a calentar hasta 100 grados Celsius. Y eso, como estoy cambiando la temperatura, la presión es constante, el delta S lo calculo como lo puse acá en el paso A. Luego, como necesito llegar a un estado final en que el agua está en estado vapor, ocurre este cambio de estado, en donde tengo a 100 grados Celsius, entonces paso de líquido a gas, y ese paso se llama vaporización. Entonces esta delta H que tengo acá es el delta H de vaporización, a la temperatura que está ocurriendo ese cambio de estado. Y luego, como tengo un mol de agua que ya está en estado gaseoso, a esta temperatura y esta presión, 5 atm, 0,5 atm creo yo, 0,5. Entonces, aumenta la temperatura y se reduce la presión. ¿Cómo sé que esto corresponde a un cambio de estado de un gas ideal? Es porque ya estoy en fase gaseosa para el agua, y como estoy yendo más allá de el punto de vaporización o de la temperatura de ebullición del agua, sobrepasé esa temperatura. Al sobrepasar esa temperatura, más allá del estado de ebullición del agua, empieza a comportarse como un gas ideal. Y además está
disminuyendo la presión. Entonces, cuando tengo estos dos cambios de temperatura y de presión en estado gaseoso, vamos a asumir que tenemos este cambio de estado del gas ideal. Y ocupamos la fórmula más grande del delta S. Los datos que me dan creo los C sub P, los C sub B y el delta H en el ejercicio. Vuelvo a la diapositiva. Sí, C sub P del agua líquida es 1, C sub P del agua vapor y delta H de vaporización. Todo lo dan en gramos y grados Celsius. Por lo tanto, estos delta S que dependen de N o de masa, en este caso debería ser gramos por C sub P, lo mismo que acá. Siempre que haya un N, tengo que fijarme siempre si el C sub B está en gramos o en moles. En este caso, es la masa. Y para el R, no la voy a cambiar, porque el R, las unidades que tiene, o que van a usar acá, deberían ser las de calorías partido por mol Kelvin. Entonces, para poder eliminar ese mol de ahí, este debería estar en mol. ¿Cuál vamos a ir en la letra A? ¿Alguien pudo ya resolver la letra A? ¿Qué valor nos da en la letra A? ¿Está bien? A ver, delta S. Déjame explicar. Porque hay que separar la masa de la... El logaritmo de P2 sobre T1, que es 100 partido en 25, logaritmo por 18. ¿No? Y eso da 1, ¿ah? No, a mí me da otra cosa. ¿Cuánto da eso? A mí me da 24,95. 100 sobre 25 y eso es logaritmo natural. No traje micrófono. Pero debería dar. Estamos con los mismos números. 100 sobre 25. Logaritmo natural me da 1,38 y eso por 18. 24,95. Y esto debería, en el C sub P, ¿en qué me lo dieron? Sería en calorías de aceite. Ya. Bien, el delta S del proceso P. 5,39. El delta H de vaporización es 0,44, ¿cierto? Pero, ¿O no? sí, pero entre que no se tiene esta, pero se multiplica por 18 porque queda el gramo. Claro. Ahí. Y esto partido en la temperatura, Sí. que son 100. Sí.
da 97,09. Ah, este. Cal partido en grados Celsius. Todos tienen que quedar en las mismas unidades porque después hay que sumar todos sus delta S. Y finalmente la letra C, este delta S debería ser algo así como $18 por el C sub B. No, es que escribí algo mal aquí. No hay que ver, aquí. El número está bien, pero yo puse 0,44. No hay que ver. Así es, 500. Es 500 y algo. 539. Ahí sí. Ya, entonces acá nos estamos encontrando con una dificultad porque me entregan los valores de C sub P solamente. Y en esta fórmula me están pidiendo el C sub B. Y debo usar el C sub B de vapor. Por lo tanto, C sub B menos C sub B es igual a R. Y la temperatura tiene que ir en. No, porque el C sub B está no, Pero la constante está en. ¿cuál constante? La R. Ah, mm, mm. En este caso, vamos a tener que calcular todo. ¿Sí? Cuando entra R, ahí está todo 0,44. Hay que hacerlo. Cal partido en mol por grados Celsius. Y esto lo voy a transformar en Kelvin. Digo que 1 grado Celsius son 273 Kelvin. Y además, esto está en cal gramo. Para poder sumar y hacer todo eso, es puro. Está en cal gramo. Y además, por 18 gramos en un mol. Eso es recién todo este C sub P. Menos 2 cal partido en mol K. Y esto recién es igual a C sub P. A ver si se me van. Eso se va con eso, eso se va con eso, y eso se va con eso. Y me queda cal mol Kelvin. Y si calculé
más o menos bien las cosas, esto debería ser menos 1,97, no sé si ¿sí? Menos 1,97. Cal partido en mol K. Por lo tanto, esto ya no es 18, sino que es 1. Por el logaritmo de T2 sobre T1, que deberían estar, bueno, da lo mismo ahora, porque más, voy a escribir, sigo abajo, puse volumen, pero no era necesario que poner volumen, sino que podemos poner las presiones directamente. Yo puse temperatura, ¿por qué puse temperatura? Me voy a devolver a mirar la fórmula de A. P2 sobre B2. Yo puse temperatura y B2 sobre B1 o también uno podría poner, esta es la alternativa, NR logaritmo de P1 partido en P2. Siempre son equivalentes. ¿Se acuerdan que en alguna clase les dije de esta equivalencia? Que era por la ecuación de los gases ideales, uno podía, cuando tiene el B2 sobre B1, puede sustituirlo fácilmente por P1 partido en P2. Entonces, en este caso, como tenemos presiones y para no seguir haciendo cálculos de calcular el volumen, el B1 y el B2, podemos usar esta otra que es equivalente, que es P1 partido por P2. El P1 era una T y el otro era 0,5. Y con eso recién tengo el delta S. Lo único malo es que el delta S 1 y 2 vamos a tener que transformarlos a Kelvin para poder sumarlo con este otro que nos va a dar en unidades de mol Kelvin. O sea, de caloría de Kelvin, perdón. Con eso se me va el mol, se me va el mol. Y eso me da a ver si aquí menos 0,152 una parte, ¿o no? Sí, no. Esta es la primera parte. ¿Sí? La otra es 1,31.
Claro, Kelvin más 1,54 ¿será? No, La segunda parte. Este es el delta S3. Y el resultado entonces en la resta de estos dos números me da el delta S3. Ahora, como yo tenía delta S1 es 25, vamos a estar ahí para redondear. Cal partido en grados Celsius, voy a tener que calcularlo a Kelvin. Y dijimos que 1 grado Celsius en delta S2 me dio 97 cal por grado Celsius. Voy a tener que hacer lo mismo. Y el delta S3 finalmente es ¿cuánto? Delta S3 1,22. 1,22. Cal Kelvin, está directo. Y una vez que tenga todos esos resultados, digo que el delta S total es igual a delta S1 más el delta S2 más el delta S de 3. ¿Puedo borrar? Ya entonces, una vez que calculé o que transformé los grados Celsius a Kelvin, para calcular el delta S y para finalizar el ejercicio, debo sumar los delta S de los procesos intermedios y ese va a ser el delta S final. Sí, está el link y está también la pizarra que la voy cambiando a cada rato. ¿Preguntas? ¿Preguntas en la casa o preguntas aquí en la sala? Ya, vamos a continuar entonces. Esto era como para hacer ejercicios del delta S.
Ok, entonces ya vimos todas esas funciones de estado, que era delta U, delta S, luego vimos delta H. Pero vemos aquí. Pero como no todo es eso, tenemos que seguir describiendo los sistemas termodinámicos. Así es que lo que vamos a ver hoy día van a ser dos nuevas funciones de estado, que van a ser el delta G y el delta A. Delta G, seguramente ya lo conocen, que es la energía libre de Gibbs. ¿Me suena? Delta G. A. Y la energía de Helmholtz, esa quizás no la conocen, y la vamos a conocer ahora. Entonces, todo esto tiene que ver con equilibrio. Nosotros en algunas de las primeras diapositivas mostramos los tipos de equilibrios. Equilibrios que existían de material, equilibrios de qué vimos, térmicos y mecánicos. Me acuerdo de la diapositiva todavía. Equilibrio de material vimos cómo traspasaba a través de una membrana semipermeable desde un lugar de mucha concentración, de menor concentración, hasta que llegaba a un equilibrio donde había el mismo material en ambos planos. El equilibrio térmico, que ya tenemos conocido, además hicimos un laboratorio para ver lo de las temperaturas, ¿cierto? El equilibrio mecánico, que tiene que ver más con fuerza y movimiento. Y todo eso está relacionado con nuestro equilibrio termodinámico, que es lo que nosotros estamos tratando de buscar en este curso. ¿Dónde está este equilibrio termodinámico? ¿Cómo lo vamos a describir? Puede que esté frente a nosotros y nosotros necesitamos herramientas para describirlo o para reconocerlo. Ya, esto va a ser. En el equilibrio de material tenemos equilibrios químicos y equilibrio de fases. Nosotros habíamos visto en alguna parte, cuando hablábamos de fases, dijimos que podíamos tener dos fases, por ejemplo, y que sí, de las propiedades intensivas. Cuando teníamos, por ejemplo, dos fases, decíamos que una fase se describía porque todas sus propiedades intensivas eran constantes en el tiempo, o constantes en lo que duraba esa fase. Si yo me encontraba y de repente cambiaba alguna de esas propiedades, era porque tenía dos fases en contacto. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo dos o más fases que van a estar en contacto en el mismo sistema, puede ocurrir que haya un transporte de materia entre esas fases. Por ejemplo, agua con aceite en un vaso van a formar dos fases. Si yo además a esas dos fases le agrego un tercer componente, que puede ser sal, yo voy a ver cómo se va a transportar esa materia, que va a ser la sal, a través de esas dos fases. Y seguramente una de esas dos fases va a tener mayor afinidad hacia ese tercer componente. Ya tú ya sabes que el agua principalmente va a ser la que tiene más afinidad hacia esas sales. A eso me refiero con equilibrios. Todos los procesos siempre buscan el equilibrio. Todo. En termodinámica, en química, en física y ahí en la naturaleza. Todo está relacionado con el equilibrio. Todos los procesos tienden a buscar su propio equilibrio. Algunos requieren más energía, otros no requieren energía, otros van a liberar energía en esa búsqueda del equilibrio, pero siempre, o el objetivo final es buscar ese equilibrio. Hasta nosotros mismos, ¿cierto? Siempre estamos ahí tratando de buscarlo, o de estudiar un poquito, de ver un poco de tema, o de hacer lo que me gusta, o de ayudar, o de lo que sea. Estamos ahí tratando de hacerlo todo y de llegar a un punto en donde no nos requiera mucho esfuerzo
y podamos cumplir más o menos bien las cosas. Entonces, ¿qué pasa con la entropía cuando estoy estudiando estos sistemas que van a alcanzar el equilibrio? En este gráfico observamos cómo varía la entropía en función del tiempo. Al principio, cuando recién estoy estudiando el sistema o está ocurriendo algo en este sistema termodinámico, en el tiempo cero, digámoslo, la entropía es muy baja, ¿verdad? Porque si yo pienso en una reacción química, la entropía es baja porque todavía los reactantes no se han juntado, no están en contacto. Por lo tanto, la entropía es muy baja. A medida que los reactantes empiezan a ponerse en contacto, empieza a ocurrir una reacción, empieza el movimiento molecular y la entropía empieza a aumentar, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Pero tampoco puede aumentar eternamente porque en algún momento se van a dejar de formar esos enlaces o va a dejar de haber ese movimiento molecular tan grande que había al principio y vamos a llegar a un plató. Un plató es cuando ya esta variación es casi imperceptible, casi una línea recta. ¿Ok? Y ahí nosotros decimos que el sistema ha alcanzado el equilibrio. Cuando la variación de entropía en función del tiempo parece ser una línea recta. ¿Ok? Entonces, el equilibrio termodinámico en un sistema aislado se alcanza cuando la entropía del sistema es máxima. Y a eso se le llama el principio de máxima entropía. Cuando tengo la máxima entropía posible en mi sistema aislado que estoy estudiando, es porque llegué al estado de equilibrio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Y yo subrayé en la diapo anterior, decía sistemas aislados. ¿Qué pasa cuando el sistema no está aislado? Que es la mayoría de las veces. ¿Verdad? Entonces, el criterio que estábamos usando de la segunda ley, de estudiar el delta S en sistema aislado, no es tan útil cuando yo estoy en sistemas un poco más reales. Por lo tanto, y es por eso que vamos a buscar otras funciones termodinámicas para estudiar la entropía o los cambios de energía en sistemas que ya no sean tan ideales ni tan controlados. Y para eso vamos a introducir estas dos nuevas funciones de estado, que es la energía libre de Helmholtz y que la vamos a definir por la letra A o delta A. Recordemos que si son funciones de estado, las escribimos como delta, porque nos importa el estado inicial y el estado final. Entonces, la energía libre de Helmholtz es una función de estado, es una propiedad extensiva y también tiene unidades de energía que dice Julio, que es español. Pero son los joules, ¿ya? Son los joules y las calorías. Y lo mismo para la energía libre de Gibbs, y la designamos con la letra mayúscula de G, que es el delta G. Estos dos tipos de energía y de funciones de estado están estrechamente relacionadas con el equilibrio y también con qué tan espontánea va a ser una reacción. Lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Dígame. ¿Qué son los tres iguales? Los tres iguales. Son tres líneas. Ah, Es esto de aquí. Claro. Lo que pasa es que nosotros, en estricto rigor, deberíamos escribir todo esto como deltas. Entonces, es como un equivalente. ¿Ya? Vamos a comenzar con la función de Helmholtz. Ya dijimos que la designamos con la letra A. Y
Y ¿cuál es la condición para que nosotros encontremos esta energía? Es que tenemos que estar trabajando con temperatura y volumen constante. Siempre que la temperatura y el volumen sea constante, yo voy a poder calcular este delta A. Para que un proceso sea espontáneo, esta diferencial de la función de Helmholtz o del delta A tiene que ser menor o igual a 0. Siempre y cuando T y B, temperatura y volumen, sean constantes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo acá? Aquí dice el criterio de equilibrio. Veamos. ¿Cómo varía esta función de Helmholtz o el delta A con el tiempo? Al principio, a tiempo cero, tengo la máxima energía de delta A. Pero a medida que la reacción empieza a ocurrir, veo que disminuye hasta llegar a una constante. Exactamente lo contrario de lo que pasaba con el delta S. ¿Ok? Entonces, en un sistema cerrado, que va a experimentar un proceso espontáneo, siempre y cuando T y B sean constantes, este delta A va a disminuir hasta alcanzar un valor mínimo. Y cuando eso ocurre, vamos a llegar al equilibrio. El delta A, como lo vimos en la diapo anterior, está relacionado con delta E, T y delta S. Delta E es la energía interna. Delta E es la energía interna. ¿Ya? Ahora, por el contrario, la energía libre de Gibbs la vamos a encontrar cuando el sistema cerrado, esté en condiciones de temperatura y presión constantes. Entonces, esto se parece mucho a lo que estábamos viendo con lo de calor. Sabíamos que el calor a volumen constante era el Q sub B, y eso era igual al delta U. Y cuando estábamos en condiciones de presión constante, el calor se podía igualar al delta H. Entonces, si vemos el criterio de equilibrio, ocurre lo mismo. A tiempo cero, tenemos máximo valor de delta G, y a medida que empieza a aumentar, porque empieza a ocurrir la reacción, ese delta G va a disminuir. Si eso ocurre, si el delta G es menor a 0, el proceso es espontáneo. Menor o igual a 0. El proceso es espontáneo. Bien, si yo estoy justo en el equilibrio, el delta G es igual a 0. Justo en el estado en que estoy en equilibrio, es igual a 0. Ya, entonces acá puse este párrafo, dice, si la reacción, estamos a T y P constante, tiene este delta G menor a 0, significa que la tendencia es espontánea a convertir los reactantes en productos. Si es espontánea esa conversión de reactantes a productos, ¿cierto? Va a ser una reacción más fácil. Y si el delta G es positivo, entonces la reacción inversa es espontánea, es decir, es más fácil ir desde productos a reactantes.
Entonces, el delta G y el delta A nos sirven también como criterios de espontaneidad, para saber si una reacción es espontánea o no es espontánea. Si el delta G es menor a 0, la reacción es espontánea en ese sentido, en el sentido, digámoslo, hacia la derecha, de reactantes a productos. Si el delta G es igual a 0, significa que estoy exactamente en el punto de equilibrio. Si el delta G es positivo, es mayor a 0, significa que la reacción inversa es espontánea. En el sentido inverso en el que la estoy estudiando, esa reacción va a ser espontánea. Ya, me pasa. Entonces, comparaciones. Mira, no se ve. No se ve nada. Porque es una... A ver, una red. Ahí. Una forma. Ahí. Entonces, principales diferencias entre delta G y delta A. Delta G lo podemos calcular solo si T y P son constantes. Delta A si T y B son constantes. Ambos nos hablan del equilibrio de las reacciones y ambos nos van a indicar si las reacciones pueden ser espontáneas en el sentido en el que yo las estoy estudiando. Yo, por ejemplo, digo, yo quiero ir desde aquí hasta el escritorio, voy y si mi delta G es menor a 0, bien. Pero si mi delta G es mayor a 0, quiere decir que esta reacción es la que más me conviene. Me parece un poco raro, pero es así. Ya, y aquí dos condiciones de equilibrio. Como siempre, el universo gana entropía, nunca pierde entropía. Existe una maximización de este delta S en el universo. Para que siempre se mantenga constante esta delta S en el universo, estoy hablando del universo cuando sistema, ¿se acuerdan? Más entorno, eso me hace el universo. Ese universo. Existen dos condiciones para encontrar el equilibrio. Cuando un sistema está cerrado y estoy en T y B constantes, yo ya sé que estoy trabajando con la energía del delta A, ¿verdad? Cuando estoy a T y B constantes, puedo encontrar este delta A. Entonces, si yo quiero ver el equilibrio que voy a encontrar en un sistema cerrado con T y B constantes, sé que el mínimo valor de delta A va a indicar que estoy en el equilibrio. ¿Y qué significa eso? Delta A está definido por delta U menos P por delta S. Y ese mínimo valor de delta A está relacionado con el trabajo total que está haciendo el sistema. ¿Ok? Pero cuando el sistema estoy a T y P, está en T y P constantes, la condición de equilibrio ahora es la mínima de la función de Gibbs, es decir, el mínimo valor de este delta G, cuando estoy a T y P constantes, va a indicar que estoy en el equilibrio. ¿Y con qué está relacionado el mínimo valor de delta G? Con el trabajo útil que está realizando mi sistema. Porque recordemos que no todo el trabajo que realiza un sistema siempre es útil. De repente hay trabajo que simplemente se pierde. Pero el trabajo realmente útil de un sistema no puede dar
el mínimo valor de delta G. El trabajo total del sistema, el mínimo valor de delta A. Y lo más importante de recordar son las condiciones. TIB es delta G, TIB es delta A. Entonces, como dijimos anteriormente, como no nos servían, o ya nos estábamos quedando cortos con el delta H, y el delta S simplemente para definir si es que había un equilibrio termodinámico, es por eso que necesitamos ahora estudiar el delta A y el delta G, que nos dan más información acerca del equilibrio termodinámico. Ya, eso era como para redondear de por qué estábamos estudiando ahora delta G y delta A, y nos quedamos simplemente con delta H, delta S y delta U. Vamos a hacer ese ejercicio. Calcular, que está resuelto de todas maneras, pero es para explicar. Vamos a calcular el delta G y el delta A para el proceso de vaporización reversible de un mol de agua líquida a 1 atm y 100 grados Celsius. Primero, proceso de vaporización, ¿ya? A 100 grados Celsius, es decir, estamos justo en el punto en que el agua líquida está pasando a gas. ¿Ya? En ese punto estamos. Ya estamos a 1 atm y nos piden calcular delta G y delta A. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos dan el volumen molar del agua a esa temperatura. Bla, 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 y podemos estimar con exactitud el volumen molar del gas con la ley de los gases ideales por CB/NRT. Ya. Vamos a explicar un poco. Ya, este proceso está ocurriendo a temperatura y presión constante, ¿cierto? 100 grados Celsius y tenemos 1 atm. Entonces, sabemos que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Esta es mi fórmula principal para calcular el delta G. El proceso es reversible y es isotérmico. ¿Ok? Entonces, si el proceso es isotérmico, como esto no tengo ningún delta, aquí tengo un delta, ¿cierto? Acá tengo un delta T, para calcular ese delta H. ¿Ok? Entonces, el proceso reversible isotérmico y el delta S lo vamos a calcular como Q sobre T, que eso siempre lo hemos hecho. Como la presión es constante, ¿verdad? Tenemos que el delta H va a ser igual al calor. Eso lo tengo que escribir. Queda mejor si lo escribo así que... Así, leyéndolo no se entiende nada. Estoy borrando la pizarra para los que están en la casa. No se asusten que no he escrito nada. Simplemente voy a escribir esta fórmula que es delta G es igual a delta H menos T por delta S. Bien. Me están pidiendo calcular el delta G para un proceso que está ocurriendo a una temperatura de 100 grados Celsius a una presión de 1 atm. Y el proceso es pasar de líquido a gas. ¿Bien? Como estoy a presión constante,
Este delta H, ¿a qué lo puedo igualar? Al calor, ¿cierto? Entonces puedo decir que delta G es igual a Q menos T por delta S. Este delta S, de nuevo, ¿cómo o cuál es la definición de este delta S? ¿Cómo siempre lo hemos calculado? Como estamos a presión constante, este delta S lo puedo escribir como calor sobre temperatura. Pero el delta H no sería lo de cero por la cuestión de que la temperatura es constante. Ya, también, porque yo puedo decir que es N C sub P por delta T, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Si yo lo escribo de esta forma. De las dos formas voy a llegar a lo mismo. Esto primero se simplifica, porque es lo mismo, y me queda Q menos Q, por lo tanto, delta G es igual a 0. Si yo voy por el otro lado y digo que delta H es N C sub P por delta T, y voy a lo mismo acá, T, y lo puedo escribir como Q sobre T. Pero Q a presión constante es igual al delta H. Entonces yo lo podría reemplazar y decir NC sub P por delta T, menos, perdón, T por N C sub P por delta T, partido en T. Y se me va eso, y se me va todo, y todo, y todo. ¿Ya? Entonces, delta G es igual a 0. Para ese caso, ¿qué significaba que delta G sea igual a 0? Que está en equilibrio. Y estamos entonces justo en el punto de equilibrio y en el cambio de estado. Porque el cambio de estado es un equilibrio. ¿Ya? Estamos justo en el cambio de estado, en donde delta G tiene que ser igual a 0. Ya. Ahora, vamos con delta A. Delta A es delta U menos T por delta S. Si delta U lo reemplazamos como el calor más el trabajo, y delta S como también el calor sobre la temperatura, vamos a llegar a un término que hay que eliminar, se elimina el calor. Y se elimina el calor también por lo mismo, porque el delta T es igual a 0. ¿Ya? Y nos queda que todo delta A va a quedar en función del trabajo. Y el trabajo, como es reversible, lo vamos a calcular de esta forma, menos P por delta B. Entonces, cambio para las unidades. ¿A qué hora termina esto? ¿A la una? ¿A la una en punto o a la una y cuarto? Ya. Entonces, delta A, dijimos que podíamos hacer esto. Q más W menos T por Q partido en T. Entonces se me va eso, se me va eso, se me va eso, se me va eso. Y delta A es igual a W. Y W lo podemos calcular como menos P por delta B. ¿Tengo la presión? Sí, una Tm. ¿Y tengo el volumen? El volumen ahora
esta es otra cosa. ¿Cómo calculo estos volúmenes? No quiero borrar la pizarra, pero yo estoy pasando, mi estado inicial es líquido y mi estado final es gas. ¿Ya? Entonces voy a tener el volumen del líquido y el volumen del gas. El volumen del líquido lo puedo sacar porque en el enunciado me daban el volumen molar, creo, volumen de agua. El volumen molar del agua líquida es 18, bla, bla, bla. Entonces de ahí podemos calcular el volumen de un mol de agua, porque estamos trabajando con un mol de agua, creo. ¿Ya? Y el volumen del gas, PV igual nRT, porque tengo temperatura, gases, moles y presión. Y calculo ahí el volumen del gas. Una vez que calculé esto, reemplazo. Entonces, delta A es igual, no sé si se ve esto en la casa, no se ve. Reemplazo. Acá, delta A va a ser igual al trabajo, igual a menos una TM, por volumen 2 menos volumen 1. ¿Cuál es el volumen 2? ¿Cuál es el volumen del estado final? El volumen del gas. Volumen del gas menos el volumen del líquido. Dijimos que el volumen del líquido lo sacamos del enunciado, que es 18. Y el volumen del gas lo calculamos aquí como nRT partido por P. Y con eso obtenemos el trabajo, que va a ser igual al delta A. ¿Ok? Aquí están los valores de todos. El volumen molar es 18. Bla, bla, bla. Y el volumen del gas por la de los gases ideales. Y aquí me van a dar los valores. Ustedes lo pueden ver después en su taza. Por lo tanto, voy a obtener este delta B. Ahí lo hacen en centímetros cúbicos. ¿Verdad? Pero todo esto después hay que calcularlo y traspasarlo a kilojoules o a calorías. Y me da el valor finalmente de delta A. Lo más importante, más que el número final de eso, es entender cómo llegamos a hacer todas las igualdades. ¿Ya? ¿Se entendió por qué el delta G da 0? ¿Quedó claro? ¿Por qué da 0? Sí. Lo puedo volver a repetir si es que lo quiero. Estamos trabajando además en un proceso que es isotérmico a temperatura constante. Entonces, si no queda claro que, por ejemplo, a P constante delta H es igual a Q, el delta S, cuando estamos trabajando en estas condiciones, lo puedo expresar como Q sobre T, todo se me va a eliminar. O, de otra forma, también lo puedo decir, este delta H a T constante es igual a 0, ¿cierto? Porque depende del delta T. Y si yo expreso este delta S en estas condiciones, este Q también se me va a hacer 0 por el mismo delta T. Por lo tanto, por ambos lados llego a que este delta G es igual a 0. Y eso tiene sentido porque en un cambio de estado estamos en un equilibrio, por lo tanto el delta G tiene que ser igual a 0. Y luego para el delta A, lo mismo, este delta U lo puedo hacer como Q más W, delta S de la misma forma, y queda todo en función del trabajo y puedo calcular. ¿Ya? Lo importante es que fijarse bien en estas pequeñas cositas, de los volúmenes, de saber cuál es el estado inicial, cuál es el final, ¿verdad? Y eso. Y esta era la última, justo. La última día. Ya, ¿alguna pregunta? Chicos, a ver, para la próxima clase, ¿cómo estamos? 20.
Ya ni me acuerdo. 22. Todavía no tenemos laboratorio ni nada. El laboratorio queda el 5 Bien. Seguimos entonces la próxima clase con, vamos a ver, cambios de estado y todas esas cosas. Listo. Sí.